Buenas tardes a todos. Voy a empezar con el Ateneo del día de la fecha. Mi nombre es Contreras Fabián Nicolás, soy residente segundo año de la residencia en Bioquímica Clínica de la provincia del Chaco. El Ateneo corresponde a mi rotación por el área de bacteriología en el Laboratorio Central de Salud Pública del Chaco. Lo titulé Vibrio Cólera como agua de arroz, y la idea surge, digamos, porque ahora el 23 de octubre del 2022, la Organización Panamericana de Salud largó un comunicado donde anuncia, digamos, un rebrote o nuevos casos de cólera en Haití, en el estado de Haití. Entonces, lo que vamos a ver en este Ateneo van a ser una introducción, donde voy a hablar un poco de las características del género Vibrio, cómo está la situación actual en cuanto a epidemias o endemias, cómo se transmite. Luego voy a hablar un poco de la fisiopatología, los factores de virulencia del vibrio cólera, obviamente la patogenia y la transmisión. Después voy a hablar un poco del diagnóstico, los signos y síntomas, y el diagnóstico desde el laboratorio de bacteriología. Luego algo de tratamiento, recomendaciones y prevenciones, prevención del Ministerio de Salud de la Nación, y una conclusión final. Entonces, introducción. ¿Qué es el cólera? El cólera es una enfermedad infecciosa cuyo agente etiológico es el vibrio cólera, y las manifestaciones clínicas van a variar desde pacientes asintomáticos a aquellos casos que presentan diarrea severa, que de no ser tratados de forma adecuada pueden provocar deshidratación, pérdida de líquidos y electrolitos corporales, y eso puede llegar a la muerte en poco tiempo. Entonces, ¿qué característica tiene el género Vibrio? El género Vibrio se compone de más de 60 especies de bacilos curvos gram negativos, son anaerobios facultativos inmóviles, se caracterizan por ser oxidasas positivas y reducen los nitratos a nitritos. Del género Vibrio, 10 especies ocasionan enfermedad en el ser humano, y las más importantes son el Vibrio cólera, el paramolíticos y el vulnífico. Crecen en una amplia variedad de medios y de rango de temperaturas, que van desde los 14 a los 40 grados, y aquellas especies que son patógenas para el ser humano se caracterizan por ser halófilas, es decir, son capaces, desarrollan en medios con altas concentraciones de sal, y en el caso de Vibrio cólera, además puede desarrollar en medios sin sal. Y toleran un amplio rango de pH. Entonces, estas son las 10 especies que producen enfermedad en el ser humano, digamos, y pueden producir tanto enfermedades gastrointestinales como extraintestinales. De las que producen gastrointestinales, la única que se asocia a una gastroenteritis severa y a epidemias son el género cólera. El género cólera. Entonces, el vibrio cólera, o la enfermedad del cólera, es una enfermedad, digamos, que se conoce de larga data. Uno de los primeros registros también que se tiene, o de la primera pandemia se habla, ocurrió en 1817, duró 6 años y afectó principalmente a India. En 1854, Filippo Pacini, ese sujeto, identifica el vibrio cólera en el intestino de enfermos de cólera, y lo llama vibrio cólera. A su vez, otro científico llamado John Snow, en Londres, va a describir la forma de transmisión y los reservorios. Recién en 1883, o sea, unos 30 años después casi, Robert Koch, sin conocer los trabajos anteriores, publica sus estudios sobre la transmisión y la lucha contra el cólera. Entre 1961 y 1991 se produce la séptima y última pandemia conocida a nivel mundial. En Argentina, luego de 100 años, en América del Sur, luego de 100 años sin casos de cólera, en 1992 llega a Perú, y desde ahí se disemina por todo lo que es el cono sur de América. En 1992, desde Bolivia, ingresa a Salta, a la localidad de Pilcomayo, donde se notifica el primer caso de cólera. Ya
en ese mismo año, digamos, se notificaron 533 casos y las provincias más afectadas fueron Salta y Jujuy, con una tasa de incidencia de 51 y 15 por cada 100.000 habitantes respectivamente. En la provincia del Chaco, entre 1993 y 1997, se reportaron unos 23 casos. En el país, en 1993 se reportó un total de 2.080 casos, y entre 1992 y 1999, que se considera el año que finaliza la pandemia, en el país se notificaron 4.834 pacientes con 83 fallecidos. El último caso se reportó en la provincia de Santa Fe en 1999. En el 2005 hay un reporte de un caso en Chaco, en Nueva Pompeya, de un vibrio cólera O1 del serotipo Ogawa. Otros vibrios que pueden producir también diarrea, pero menos grave, digamos, pueden ser vibrio cólera no O1 o no 100, es decir, otros serogrupos que no son serogrupo O1 ni O139, de los que se tiene registro entre 1992 y 2010, que el Laboratorio Nacional de Referencia aisló estos serogrupos, digamos, en muestra de origen humano, unas 519 muestras y 736 muestras de origen ambiental. En el 2000 en Salta se reportó un brote comunitario que se caracterizó por presentar múltiples subtipos genéticos de estos serogrupos. En el 2007 hubo un brote en Tucumán asociado a un subtipo predominante, y en el 2008 en Santa Fe también un brote, pero causado en una institución neuropsiquiátrica por un único subtipo. Entonces, como dije, en la actualidad la Organización Panamericana de la Salud largó una actualización epidemiológica, digamos, un boletín epidemiológico donde reporta, digamos, o notifica de los 2 primeros casos de vibrio cólera que se notificaron, digamos, en Puerto Príncipe el 2 de octubre del 2022. Hasta el 23 de octubre del 2022, el Ministerio de Salud de Haití informó un total de 2.243 casos sospechosos, 219 casos confirmados y 1.415 casos sospechosos internados y 55 defunciones registradas. Entonces, este ateneo surge porque si bien en la Argentina no hay casos notificados, hay un constante flujo de viajeros y de turistas que van y vienen a estos países endémicos. Entonces el sistema de salud tiene que estar actualizado e informado, digamos, para poder tomar medidas a tiempo de informar y de notificar los casos que pudieran llegar a aparecer para evitar que esto se disemine. Bueno, el 20 de octubre del 2022 se da el primer caso en República Dominicana, que es una isla, está pegado a Haití, digamos, en una sola isla, de una mujer de 32 años de nacionalidad haitiana. Bueno, entonces, en su boletín epidemiológico de la semana 40, el Ministerio de Salud de la Nación larga un comunicado haciendo referencia a este informe de la Organización Panamericana de la Salud y solicita a los equipos de salud fortalecer la vigilancia de casos sospechosos de cólera y de coprocultivos estudiados para vibrio cólera. Difundir a la población general y a los viajeros en particular la medida de prevención y verificar las capacidades de los servicios de salud para dar respuesta una oportuna a la posible detección de casos. Entonces, bueno, la fisiopatología. Entre los factores de virulencia del vibrio cólera vamos a encontrar primero que nada su material genético. El material genético del vibrio cólera obviamente posee 2 cromosomas circulares y cada uno tiene genes esenciales para esta bacteria, además de tener los genes que codifican las proteínas, como por ejemplo la toxina colérica, que son esenciales para su virulencia. A su vez también podemos encontrar plásmidos que tienen codificada la resistencia antimicrobiana. Tiene un solo flagelo polar, digamos, que le permite movilizarse, y pilis, donde el más importante es el pilis corregulado por la toxina, que además de permitirle fijarse a los enterocitos, es también por el cual el bacteriófago CTX Rho, creo que OPI,
se infecta a la bacteria del cólera y introduce su genoma. Dentro de ese genoma, digamos, de ese bacteriófago, se encuentran estos genes de virulencia, digamos, tanto los genes que codifican para la subunidad A y B de la toxina, como otros, como por ejemplo, una toxina de la célula ocludens, que lo que hace es debilitar esas uniones ocludentes y favorecer el aumento de permeabilidad del epitelio del intestino, y otras proteínas que también participan en la virulencia, digamos, que son las que marqué acá. Bueno, el otro factor de virulencia es la toxina colérica. La toxina colérica solamente son sintetizadas por los serogrupos O1 y O139, y son los que también se asocian a la aparición de epidemias. Por lo general, otras cepas de esta especie no producen dichas toxinas ni causan enfermedades epidémicas. La pared celular es similar a la de toda bacteria gram negativa, digamos, es un lipopolisacárido formado por el lípido A, que es la endotoxina, un polisacárido central y una cadena lateral de polisacárido O. El polisacárido O se emplea para subdividir la especie de vibrio en serogrupos. Se conocen más de 140 serogrupos, pero solamente el serogrupo O1 y O139 son los que se asocian a epidemias y son los únicos que sintetizan la toxina colérica. A su vez, el serogrupo O1 se subclasifica en serotipos, que se conocen tres: Inaba, Ogawa y el menos frecuente, el Icojima, y en biotipos, el clásico y el TOR. Entonces, en función de la aglutinación, digamos, en suero, vamos a clasificarlo en Ogawa, Inaba o Inaba, digamos. Entonces, este es el antígeno O, digamos, que en el serogrupo O1 es una sola cadena lineal de un único sacárido, digamos, que es esta didesoximanosa. En cambio, en el O139 son repeticiones de esta cadena ramificada, digamos, con diferentes carbohidratos. Bien. Entonces, el cólera se adquiere, digamos, por ingesta de agua contaminada o alimentos contaminados, llega al enterocito a través del pili corregulado por toxinas, se fija el enterocito y secreta la toxina colérica. A través de las 5 subunidades B, que son idénticas, se une a un receptor del gangliósido GM1 y va a liberar la subunidad, la subunidad de sería la subunidad activa, digamos, de la porción activa de la subunidad A. Es activa la venilato ciclasa, que pasa el ATP a AMP cíclico. El aumento de AMP cíclico hace que se secreten hacia la luz del intestino sodio, potasio y otros electrolitos osmóticamente activos, y eso hace que también salga agua, y es lo que produce la diarrea en el caso del cólera, que es una diarrea de tipo secretora y muy profusa, digamos. En una hora, los pacientes que sufren diarrea grave pueden perder hasta 1 litro de líquidos por hora. Entonces, ¿cómo se transmite el vibrio cólera? El vibrio cólera es un microorganismo que se encuentra en los ríos y en los mares en todo el mundo y asociado a crustáceos quitinosos. Se pueden multiplicar libremente en el agua. En periodos interpandémicos se mantiene en el ambiente en formas viables no cultivables, y en condiciones adecuadas revierten al estado cultivable y su capacidad de infección, patogenicidad y transmisibilidad. La enfermedad suele diseminarse más rápidamente en áreas donde no se cuenta con agua potable accesible o se carece de redes cloacales. La principal vía de contagio es la ingesta de agua no potabilizada o alimentos contaminados, ya sea agua, heces, manos sucias, vómitos o incluso la presencia de moscas. Es poco común la transmisión de cólera directamente de una persona a otra, y la bacteria que produce el cólera generalmente se aloja en el intestino de las personas infectadas y se elimina con las heces.
Alrededor de un 75% de personas no presenta síntomas, pero ejecutan vibrios en la S de 7 a 14 días. Eso es lo que produce la diseminación. La dosis infectante es variable y depende del vehículo. Generalmente se requiere una menor dosis cuando el vehículo es un alimento contaminado. El periodo de incubación va desde pocas horas hasta 5 días, comenzando generalmente a las 24 o 48 horas posteriores a la ingesta de agua o alimento contaminado. Y como el periodo de incubación es corto, hace que el número de casos pueda aumentar rápidamente. El periodo de transmisibilidad es de 7 a 14 días hasta meses, y la tasa de letalidad en los casos que no son tratados de forma adecuada es de un 30 o un 50%, y si se trata adecuadamente, esta tasa de letalidad se reduce a menos del 1%. Bueno, entonces el diagnóstico. El diagnóstico se hace, obviamente, frente a un caso sospechoso, presuntivo, que cómo lo va a sospechar el médico, a través de los signos y síntomas que presente, y siempre también de las condiciones, digamos, si estamos en una zona endémica o epidémica o estamos en una pandemia. Entonces, como dije anteriormente, es de inicio brusco de 24 o 48 horas, se presenta con diarrea y vómitos, puede no haber fiebre, náuseas y dolor abdominal. Conforme se van perdiendo líquidos, las heces se vuelven incoloras e inodoras, libres de proteínas y moteadas de mucosidad, lo que se denomina heces en agua de arroz. Esa rápida pérdida de líquidos produce deshidratación, va a haber una acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato, hipocalemia por la pérdida de potasio, y todo eso lleva a un estado hipovolémico con arritmia y fallo renal que en última instancia lleva a la muerte. Entonces, una vez que se sospecha, digamos, se envían las muestras al laboratorio, digamos, la muestra con la que se trabaja en materia fecal, tiene que ser una materia fecal líquida, no pueden ser heces formes, no puede estar contaminada ni con orina, ni contener ningún tipo de conservante. La muestra debe tomarse en el periodo agudo y antes de iniciar el tratamiento con antibióticos. Si no puede tomarse la muestra, debe hacerse un hisopado rectal post-defecación. Y, y lo que se hace es, en caso de que no pueda, se debe procesar dentro de las 2 horas obtenida la muestra, y si no es posible esto, se coloca dentro de un medio de transporte, que es el carry blade. Se tiene que transportar a temperatura ambiente, o bien si hace mucho calor, refrigerar, pero sin congelar la muestra. Este es el medio del transporte. Entonces, el día 1 se recibe la muestra, se hace un examen en fresco para ver si el tipo de materia fecal que tenemos, digamos, si hay hematíes, leucocitos, o me va a indicar si es una diarrea invasiva o no. En el caso de vibrio cólera no es invasiva, es una diarrea de tipo secretoria. Y bueno, las coloraciones, digamos, no se informan, digamos, no tienen mucha utilidad, digamos, ya que la materia fecal es una muestra con mucha flora normal, digamos, colonizantes habituales. Y los cultivos. Siempre que haya una materia fecal se larga cultivo para todas las bacterias enteropatógenas. Se tiene que largar un agar sangre, un Levin, un McConkey o un McConkey, un Salmonella shigella, un Campi, un Esquirro para Campylobacter, un XLD, y en el caso de cólera se siembra el TCBS, un agar triptigna soya, un caldo, agua pertonada alcalina, y bueno, eso se deja de 6 a 8 horas a 37 grados. En el caso de que se vuelva a sembrar, digamos, en un TCA y en un TCBS. Bueno, la diarrea es acuosa, tipo secretora, profusa y sin leucocitos, generalmente recuentos menores a 5 por campo. Entonces, el medio tiosulfato, citratos, sales biliares, me comí ahí un sacarosas, es un medio selectivo para vibrio cólera. El azúcar es sacarosa y los indicadores son azul de bromotimol y azul de timol, que frente a una disminución del pH se torna amarillo, digamos, vira amarillo. Las colonias típicas de vibrio cólera son amarillas, planas o ligeramente convexas,
otros microorganismos como Proteus, Streptococcus faecalis y otros vibrios también pueden dar colonias amarillas en este medio. Así que frente a cualquier colonia de este color o colonia sospechosa, lo que se hace es una prueba de la oxidasa, que debería dar positivo si es vibrio, y se hace su cultivo, digamos, en un agar-TCA, en un TCI, LIA y SIN. Sería las pruebas bioquímicas mínimas que se deben dar. ¿Son grandes las colonias? ¿Las colonias son grandes? Bueno, se hace la lectura de las pruebas bioquímicas mínimas y si dan un patrón característico para pensar que es vibrio cólera, se largan las pruebas complementarias. Se largan la lisina descarboxilasa, ornitina descarboxilasa, arginina deshidrolasa, el rojo de metilo y caldos nutritivos con cloruro de sodio a una concentración del 0%, 1%, 6%, 8% y 10%. Entonces, este es el flujograma de trabajo, digamos. Se recibe la materia fecal, entonces el primer día lo que se hace es se siembra en un agua peptonada alcalina y también se siembra en un agar TCBS y en un TCA. ¿Por qué? Porque en un caso de que la diarrea sea consistente con cólera, los síntomas sean consistentes con cólera, ya las colonias que crezcan en TCBS o en el TCA que puedan ser sospechosas, se derivan para que se haga PCR para vibrio cólera, donde se busca la toxina, o el gen de la subunidad de la toxina A, el del pilis, y un gen que para el biotipo el TOR. Se hace TCA, el TCA del TCA, eso. Y también el TCA se siembra el primer día para después hacer la prueba de oxidasa. Hace directo el PCR. Sí, coordinación. Bueno, y se hace PCR para diferenciar si es serogrupo 1 o 139. Entonces, el día 4 se lee las pruebas complementarias y se hace la serotipificación de vibrio cólera. Las pruebas, digamos, deberían dar para vibrio cólera, en el caso de TCI, ácido-ácido, oxidasas positivas, sin gas, la sacarosa obviamente positiva, lisina descarboxilasa positiva, arginina deshidrolasa negativa y ornitina positiva. Y debería crecer en los medios sin cloruro de sodio y con 1% de cloruro de sodio. La serotipificación de vibrio cólera se hace a partir de las colonias de TCA. Para eso los antígenos tienen que estar expuestos, es decir, las colonias tienen que estar en su forma lisa, y para saber en qué forma se encuentran, si se encuentran en forma lisa o rugosa, se hace una prueba de aglutinación con solución salina al 2%, es decir, se mezcla una gota de solución salina al 2% con unas colonias de vibrio, se las mezcla, digamos, y se espera 2 minutos a leer si hay aglutinación. La prueba es positiva y las cepas se encuentran rugosas. En ese caso hay que hacer un subcultivo, ya sea en un agar sangre, en un Huntington o en un TCA, para obtener cepas lisas. En el caso de que no haya aglutinación, el resultado es negativo y tenemos las cepas lisas. A esas cepas lisas se lo enfrentan anticuerpos polivalentes del serogrupo O1. De la misma forma, digamos, en láminas de vidrio se pone una gota del anticuerpo polivalente y se colocan unas colonias, se mezclan y si hay aglutinación, vamos a estar frente a vibrio cólera serogrupo O1. Si tenemos vibrio cólera serogrupo O1, se justifica enfrentarlo a anticuerpos monoclonales de los serotipos OGABA o INABA, digamos. En el caso de ver con cuál aglutina y con cuál no, se clasifica en o INABA o GABA. Está invertido ahí pronto. Si da negativo la aglutinación con el anticuerpo polivalente O1, vamos a estar frente a un vibrio cólera no O1. Ahí se lo enfrenta con anticuerpos polivalentes del serogrupo 139.
Si aglutina, vamos a estar frente al Vibrio cólera O139, y si no aglutina, estamos frente a otro Vibrio cólera que no es ni O1 ni O139. Bueno, una vez que confirmamos que estamos frente a Vibrio cólera, tenemos que largar el antibiograma. Pero hay que saber que solamente se van a tratar aquellos pacientes que presentan diarrea moderada a grave. El protocolo HUNET recomienda probar lodisco de ampicilina, cloranfenicol, eritromicina, nitrofurantoína, trimetroprimosulfa, norfloxacina y tetraciclina. Bueno, y recomiendo usar los puntos de corte para nitro y norfloxacina de las enterobacterias, y el de la eritro usar el punto de corte para los estáfilos. Bueno, el tratamiento va a depender de la característica de las diarreas, digamos. Todo paciente, digamos, una vez que se confirma que es vibrio, tiene que ser tratado, digamos, sin importar el serogrupo o el serotipo, digamos. Eso se hace con fines epidemiológicos y para conocer qué cepa circula en la región. Entonces, todo paciente debe ser tratado rápidamente, ya que de no hacerlo se puede llegar a la muerte por deshidratación. Entonces, el médico va, obviamente, a evaluar al paciente. Si se presenta diarrea sin deshidratación, esto yo saqué de las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, digamos. Lo que se recomienda es que el paciente solamente esté en su casa, se le administre agua segura, que se continúe con la alimentación, en el caso de lactantes, continuar con la lactancia materna, y se le enseña cómo preparar y administrar las sales de rehidratación oral. Se informa al paciente y a su familia las pautas de cuidado, la prevención de las diarreas y las pautas de alarma. Y, obviamente, control cada 24 horas. En caso de diarreas con deshidratación de leve a moderada, lo mismo, digamos, administración de sales de rehidratación oral. En el caso de lactantes se continúa con lactancia materna, y si se presenta vómitos, en el caso de la rehidratación oral, digamos, se suspende por 10 minutos y luego se continúa con sorbos pequeños. Siempre es rehidratación oral con las sales, digamos. Cada hora evaluar cambio en el estado del paciente, hidratación y diuresis. Si los vómitos son frecuentes, considerar hidratación endovenosa. Y después de 4 horas, reevaluar al paciente, iniciar con alimentos y otros líquidos, y obviamente control cada 24 horas. Bueno, en el caso de diarrea con deshidratación grave, todo lo mismo, digamos, administrar líquidos, ya sea por endovenosa o con sales de rehidratación oral. Después de 4 horas se evalúa al paciente, y en este caso sí se recomienda tratar con antibióticos. Bueno, recomendaciones y prevenciones. Entonces, el Ministerio de Salud en el 2011 largó este boletín, digamos, este plan de abordaje integral de las enfermedades diarreicas agudas y un plan de contingencia de cólera, donde básicamente el plan de contingencia de cólera se organiza en base a los siguientes ejes, digamos: coordinación general e intersectorial, vigilancia, tratamiento y respuesta a la emergencia, con la planificación de los servicios de salud y comunicación. Tiene como objetivos específicos prevenir y contener la ocurrencia de casos de cólera, detectar precozmente la enfermedad y reforzar la capacidad de la red de servicio para la notificación y la atención de casos de enfermedad diarreica aguda en todos los niveles. Desarrollar estrategias de comunicación e información, desarrollar mecanismos legales, políticos y gerenciales necesarios para basar los procesos de decisión en emergencias epidémicas, desarrollar mecanismos de cooperación internacional, implementar mecanismos de articulación intra e intersectorial. Entonces, dentro de la estrategia tenemos el de vigilancia, tratamiento, planificación de los servicios y la comunicación social. Dentro de la vigilancia epidemiológica del cólera,
El cólera es un evento de declaración obligatoria y deben ser notificados por todos los establecimientos de salud de los diferentes niveles, con los procedimientos de notificación establecidos para los servicios de atención médica a través, bueno, ese módulo, para los laboratorios a través del módulo, no es CIVILA, es el CISA, que es el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Entonces, aquí en ese estudio de virus de cólera, todo caso clínicamente sospechoso de cólera y 1 de cada 5 coprocultivos recepcionados por el laboratorio. Entonces, los laboratorios de menor complejidad deben notificar toda vez que tomen y deriven una muestra proveniente de un caso sospechoso de cólera y deberán derivar el caso al laboratorio de referencia a través del CISA y enviar la muestra o el aislamiento al laboratorio de referencia jurisdiccional. El laboratorio con capacidad para realizar el aislamiento y la identificación presuntiva de vibrio cólera va a notificar en una ficha individual toda vez que obtenga resultados positivos compatibles con vibrio cólera y deberán derivar el aislamiento para su tipificación al laboratorio de referencia. Y el laboratorio de referencia jurisdiccional con capacidad para confirmar casos de cólera deberán responder derivaciones recibidas de manera inmediata ante la obtención de resultados, notificar todo caso clínicamente sospechoso, notificar todo caso identificado